Bien, pues nada, buenas tardes a todos, daros la bienvenida. Buenas Y tardes. esta clase es la 13, esta es la número 13, que aunque sea un número que a veces uno cree que es raro, deciros que desde el punto de vista espiritual el 13 es un número maravilloso, porque como realmente simboliza la muerte, nosotros tenemos que morir cada día, cada instante, cada momento a lo viejo y nacer en lo nuevo. Nacimiento y muerte están unidos. Por lo tanto, cualquier persona que tiende a evolucionar tiene que ir muriendo siempre, en cada momento, muriendo y naciendo como el ave fénix. Por lo tanto, ¿Por qué los que hacen simboliza meditación... la muerte? ¿Perdón? ¿Por qué el 13 simboliza la muerte? Eh, no lo sé. Ese es un número, digamos, cabalístico. Bueno, más que cabalístico, es un número del tarot, de los 22 arcanos, el número 13, de alguna forma siempre ha simbolizado la muerte. Pero que realmente, en vez de ser la muerte física, es el cambio, la transformación. Tenemos que verlo como que tenemos que estar constantemente transformándonos, porque si dais cuenta, la propia vida en todo momento se produce muerte y nacimiento y se produce evolución. Todo lo que es evolucionar quiere decir que dejas lo anterior, lo antiguo, para acogerte a lo nuevo. Hay un cambio constante. Y de hecho, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, ella hablaba precisamente de la muerte en marcha. Ella hablaba de la muerte en marcha, que había que ir muriendo siempre, en cada momento. En el sentido de que hay que morir en lo viejo, en lo antiguo, en lo negativo, en la ignorancia. Por tanto, no hay que verlo como una muerte física, sino como una muerte psíquica, ¿no? De la personalidad, del ego. Bien, si os parece, primeramente, antes de comenzar la clase formal, voy a responder algunas preguntas que me habéis hecho por WhatsApp. A ver, aquí tenemos, sí, a ver, hay una pregunta que es: buenos días a todos. Unas pequeñas dudas y preguntas. A ver, cuando soñamos, nuestro cuerpo astral sale del cuerpo, por lo que hace que siga vivo o cumpla sus funciones en el cuerpo etérico, su unión con el cordón de plata. A ver, así, ¿verdad? A ver, cuando nosotros salimos en cuerpo astral, deciros que el cuerpo físico es rellenado con el cuerpo astral de la atmósfera que hay alrededor nuestro. Es decir, no es que se quede vacío el cuerpo físico nuestro del astral, sino que en el universo no existen huecos, no existen espacios vacíos. Todo es rellenado en el momento en que algo sale, es rellenado por otra cosa. Entonces, cuando nosotros salimos con parte de la materia astral, de nuestro cuerpo astral, con parte, no toda, una parte, en nuestro cuerpo físico es rellenado con la energía astral del ambiente donde estamos. Por eso es muy importante los ambientes. Por eso es importante que donde dormimos o el lugar donde vayamos a dormir o descansar sean sitios buenos, positivos. Porque si fuéramos a un sitio de muy baja vibración, se producirían sueños muy extraños y nuestro propio cuerpo astral, nuestra propia sensibilidad astral sería un poquito muy susceptible a un estado inferior. Pero la pregunta aquí es: si nosotros salimos en cuerpo astral, no en cuerpo etérico, el cuerpo etérico sigue funcionando dentro del cuerpo físico. El cuerpo etérico no sale. Por lo tanto, la conexión que hay entre las células físicas y el cuerpo etérico es perfecta. El cuerpo etérico está conectado al cuerpo astral, o sea, a través del cordón de plata, correcto, pero no hay ningún problema. Pero lo que hace que sigamos funcionando, que sigamos vivos, es el etérico, Sí, entonces. Vale, lo que esa era hace que la nuestro pregunta. cuerpo físico siga viviendo es el cuerpo etérico. Vale. De hecho, el cuerpo etérico es el cuerpo de la vida física. Sí. Vale. Más o menos esa es... Sí, sí, está respondida la pregunta. Vale. Luego hay otra pregunta, es: no sé dónde he escuchado que nuestro cuerpo vive otras 7 realidades paralelas a la que vivimos en la Tierra, y que vivimos en otras dimensiones y que vivimos en otros mundos. Desde mi punto de vista no es así. No, nosotros vivimos en este instante, en este aquí y ahora. No hay un Francisco en otra dimensión. Yo no estoy en mundos paralelos ni en mundos diferentes.
Porque si hay alguien parecido a mí por allá, no tiene nada que ver conmigo. Es decir, mi consciencia está en cada instante donde está, en espacio y tiempo. Cuando se habla de que existen otras dimensiones, sí, pero que existan otras dimensiones no quiere decir que yo esté viviendo vidas paralelas. No. La única posibilidad que tenemos aquí sería el decir que mi ser divino sí que vive en un estado diferente a mi pequeña conciencia dentro del cuerpo. Es decir, hay una parte de mí, ciertamente, que está en otra dimensión despierta. Eso es cierto. En ese punto sí que podríamos decir que de alguna forma es correcto un poco lo que estás diciendo. No en 7 dimensiones diferentes, pero sí mi ser divino está en otra dimensión consciente y está realizando actividades. Lo mismo que mi alma. Por lo tanto, sí es verdad que estamos haciendo otras cosas en un momento determinado, pero la pequeña consciencia, porque es que cuando hablamos del ser divino, cuando hablamos del espíritu, es muy omniabarcante, tiene muchas posibilidades. Entonces tenemos que dentro del cuerpo físico en el que estamos ahora, hay una pequeña porción de esa consciencia divina que soy, y es la que expreso en este instante. Esa pequeña porción de consciencia que expreso ahora es una pequeña porción de una porción mucho más grande. Por lo tanto, sí que podemos estar en varios lugares, pero no es que haya franciscos en otras dimensiones, en mundos paralelos, no exactamente, no es esa la idea, porque como tampoco existe el tiempo, no hay ningún Francisco en el pasado, ni ningún Francisco en el futuro. Es decir, yo no me puedo ver en el pasado y hablar conmigo, ni el futuro puede venir a mí ahora y hablar conmigo, porque esos tiempos, desde el punto de vista esotérico, no existe. Existe el eterno aquí y ahora. Yo puedo verme en el pasado, en los archivos acásicos, pero no interactuar. Me puedo ver como en una película de cine. Sí, pero como la película de Regreso al Futuro, no, eso no es posible. Eso no es posible. Vale. No, porque ¿sabes por qué no? Porque si existiera el pasado, habría tantos franciscos como décimas de tiempo existen. Es decir, habría más de 1000 billones de franciscos. En cada instante uno diferente. Por lo tanto, eso no tiene sentido. Y de todas maneras, deciros que como el tiempo se puede fraccionar infinitamente, por eso mismo no existe. Es decir, para un ejemplo, para que me entendáis, porque yo sé que esto es la mitad de un minuto es medio minuto, ¿no? La mitad de medio minuto es un cuarto de minuto. La mitad de un cuarto de minuto son 7,5 segundos. La mitad de 7,5 creo que es 3,75. La mitad de 3,75, no sé, es 1 tal. La mitad de 1 tal es 0,5. La mitad de 0,5 es 0,250. La mitad, 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 la mitad. Infinito. ¿Entendéis? Numéricamente el tiempo se puede fraccionar infinitamente. Por lo tanto, nunca encontraríamos un punto básico en el cual un segundo pasa a otro segundo. ¿Me comprendéis? No. No. Si yo cojo el tiempo, me he perdido. Si yo cojo el tiempo, si existiera el tiempo, y yo lo divido por la mitad, una hora la divido por la mitad, o un segundo lo divido por la mitad, podría dividir por la mitad infinitamente. Sí, hasta Siempre ahí. habría una mitad de ese tiempo. Siempre podría, ¿me entendéis? Como yo podría dividir el tiempo en mitades infinitas, ¿en qué momento pasa el tiempo de un segundo a otro? Es imposible. Ya, vale. Es que, a ver, bueno, no quiero complicarlo más, pero lo que quiero deciros es que el tiempo es un concepto mental humano inventado. No es una realidad en sí. El tiempo nunca ha existido como una realidad en sí, sino es un pensamiento que nosotros tenemos para hablar de lo que pasó antes y de lo que pueda pasar después. Pero esa función mental que tenemos no quiere decir que el tiempo exista, porque yo piense eso. No existe un Francisco ahora que está durmiendo en la cama y no se ha levantado.
Porque si existiera ese Francisco, existiría infinitos Franciscos, porque hay una infinidad de tiempo entre este instante y el instante de nacimiento. Pero acabo de deciros que no existe una base donde pasemos de un segundo a otro, porque todo se puede medir por la mitad. Se puede fraccionar por la mitad todo tiempo. Entonces nunca encontraríamos un paso, un puente de un segundo a otro. Por tanto, el tiempo no existe. Bueno, continuemos. De todas maneras, bien, es un comentario un poco extraño, pero bueno, ahí lo dejamos. A ver, si esto es así, lo que hacemos cuando nuestro cuerpo duerme por las noches en realidad es, claro, cuando nuestro cuerpo está acostado, nosotros estamos haciendo otras cosas en el mundo astral, ¿sí? Ya. Sí, bueno, yo lo he contestado ahora. Sí que vivimos experiencias simultáneas, pero en el presente, porque hay una parte de mi ser que está en el presente en otra dimensión. No, mi espíritu está ahora aquí, en el presente, en otro estado de conciencia, experimentando otras cosas. Es cierto, pero ese ser al cual yo le hablo como si fuera algo diferente a mí, realmente soy yo. Solo que estando dentro de este cuerpo no me acuerdo, no soy consciente de eso. Todo el cúmulo de experiencias de mi ser, cuando yo adquiera la capacidad de integrarme con él, pues serán mis experiencias. Ya no habrá mi ser y yo seré el ser. Porque tener presente que lo que tratamos a través de la meditación es que al final nosotros seamos uno. No haya mi ser y yo. Ya llegará un momento en que yo no diga mi ser y yo. O voy a intentar conectar con mi ser. No, ya estaré en mi ser, seré el ser. Bueno, más o menos, es que la pregunta es bastante compleja, pero bueno, espero que al menos algunas ideas para pensar haya podido dar. Vale, luego tenemos esta pregunta que dice: ¿y si vivimos estas experiencias en nuestro sueño astral, dimensiones o mundos, esto nos ayuda a evolucionar? Aunque por principio sabemos que hay sueños premonitorios y también te dan mensajes. Bien, todo nos ayuda a evolucionar, todo. Estando en el mundo astral, estando en el mundo físico, allá donde esté tu conciencia, puedes experimentar y puedes evolucionar. Pero digamos que el pero está en que la misión de nuestra vida está en que esas experiencias se puedan materializar a través de la acción física. Mi ser divino quiere expresarse físicamente. Esa es la diferencia, por lo tanto. ¿Puede mi ser divino autorrealizarse sin mi cuerpo? No. Porque necesita el cuerpo para tomar experiencias humanas. Si mi ser divino no tiene experiencias humanas, no puede alcanzar el nivel de sabiduría que le puede proporcionar este planeta. ¿Sería eso un problema para mi ser divino? No sería un problema. Pero no habría aprendido lecciones de este planeta. Bien, esto me lleva a contestar lo siguiente. Algunos dicen, si nuestro ser espiritual, si nuestra chispa divina es ya divina, ¿para qué necesitamos reencarnar o nacer o aprender? ¿Para qué? ¿No? Eso es como una pregunta recurrente a veces que uno se hace en un momento determinado. Si mi espíritu ya es divino, es puro, es hijo de Dios, es inmortal, ¿para qué necesidad tengo yo de encarnarme en un cuerpo humano y pasar todas estas experiencias tan raras y extrañas? Bien, la respuesta es que nuestro ser divino es divino, pero no necesariamente sabio. La sabiduría deviene de la experiencia, no del nacimiento divino. O sea, una cosa es ser divino quiere decir ser puro, consciente, omnisciente, no tener ego, vivir en la unidad, ser consciente de todo. Sí. Pero si ese ser divino no ha tenido una experiencia humana,
no puedo aprender de eso. Solamente podemos aprender si tomamos experiencia. Entonces, dentro del juego de la creación, se ve que dentro de ese juego nosotros hemos decidido experimentar, o sea, crear un universo y experimentarlo físicamente. Y de esa manera más divinos no vamos a ser, pero sí más sabios. Si ahora me hacéis la pregunta, ¿y para qué? La respuesta es no tengo ni idea. Eso sí que no os puedo responder. Yo no sé por qué mi ser ha decidido ser más sabio, pero lo ha decidido. Y la única forma de adquirir más sabiduría es tomando experiencia. No más divinidad, no más pureza, eso no es posible, pero sí más sabiduría. Vale. Y tenemos, a ver. Bien, mi pregunta es, la última pregunta es, ¿cada una de estas vidas están unidas y se alimentan entre ellas de sus experiencias o son paralelas e independientes una de otras? A ver, vida solamente hay una. Nosotros reencarnamos y cuando estamos reencarnados no estamos reencarnando en otras cosas, estamos reencarnados en una persona. Entonces, todo el cúmulo de experiencias, no de conocimientos, todo el cúmulo de experiencias del pasado, yo lo estoy expresando ahora a través de mi forma de ser, de comprender, de amar, de percibir la realidad. Mi nivel evolutivo de este instante es el resultado de todo lo que he hecho durante todas mis vidas pasadas. Ahora bien, aquí lo único que os puedo decir es que no pienses que sabes en qué nivel evolutivo estás, porque seguramente te vas a equivocar. Normalmente estamos mucho más avanzados, más evolucionados de lo que pensamos. Lo que pasa es que la medición de la evolución es muy compleja, muy difícil de saber. Hay personas que parecen muy buenas y están menos evolucionados que personas que son más gamberros. Y uno puede decir, pero esto no lo comprendo. Es que la evolución en cierta dimensión no equivale a parecer bueno. Es otra cosa. Por lo tanto, puede ser que en una vida tú no muestres todo lo espiritual que eres, pero eso no quiere decir que no lo seas. Es como las personas que son millonarias, algunas viven como pobres, pero son millonarios. Nosotros, hay seres humanos que son millonarios a nivel espiritual y viven como pobres. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero no están actualizando o materializando todo lo que pueden hacer. No sé si es que le vence la pereza, si es que a lo mejor su educación infantil ha sido nefasta, no sé si ha tenido algún tipo de problema psicológico, pero muchos a veces no muestran todo el poder que tienen. Por esa razón, muchas veces cuando uno entra en este camino espiritual, a veces algunas personas suelen dar saltos muy grandes, porque es algo como muy latente que tienen y solo hace falta pues ese detonante, ese resorte que salta y de repente da un salto evolutivo enorme. Y uno piensa que ha evolucionado muy rápido. No, ya venía evolucionado. Lo que pasa es que ha faltado justo ese toque para dar ese salto. Con esto lo que quiero deciros es que no merece la pena ni valorar la evolución de otras personas, ni siquiera la nuestra. No tenemos criterio para hacer eso. Por ejemplo, un criterio sería, si yo soy el profe y estoy dando las clases, a lo mejor soy más evolucionado de vosotros. Eso sería un criterio humano basado en una lógica común, pero ya os digo yo que puede ser que no. Además, estoy casi seguro. Por lo tanto, no pensemos que el profe sabe más que el alumno. O sea, sabe más, sí, saber más, sí, yo sé más, pero no se trata de saber más, se trata de estar más evolucionado. ¿Comprendéis? Está ahí la clave. Hay personas que saben mucho, pero la evolución no depende de lo que sabes, sino depende de lo que eres. Bueno, no sé si ha quedado más o menos claro.
algunas de estas preguntas que me habéis hecho, que la verdad es que son muy interesantes y que creo que merecía la pena escucharlas. Un segundo, tengo que ver una cosa. Muy bien, si os parece ahora sí, vamos a la clase formal. Pero me gustan estas preguntas que me hacéis. Si queréis poner más en el grupo y luego cuando llegue el momento pues las respondemos, porque seguro que a algunos le ha resonado y es posible que la pregunta de uno le ayude a otro. Por lo tanto, maravilloso. Bien, vamos a hacer un pequeño alineamiento. Vamos a hacerlo corto, pero intensivo, porque después quiero hacer una meditación especial que tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada y dejamos un poco ahí en el tintero, para que era como esa parte más importante de la meditación que tenemos que tener muy en cuenta, muy presente a la hora de meditar. Con lo que voy a deciros hoy, ya tendríais suficiente material para comprender lo que es la meditación y meditar todo lo que queráis, o sea, con lo que vamos a decir hoy. Por lo tanto, antes de hacer esa práctica, vamos a hacer un alineamiento que siempre nos viene bien al principio de la clase, para centrarnos, para relajarnos, activar nuestra intuición. Bien, en una posición cómoda, el cuerpo permanece sereno, permanece estable, cómodo. Llevamos nuestra atención al centro ágnea, mitad de las cejas. Nos sentimos enfocados ahí de una forma también cómoda y serena. Y vamos activando lo que es la respiración consciente. Y mientras respiramos, entonamos el mantra Soham mentalmente. Inspiro, So. Expiro, Ham. Vamos contemplando nuestro mundo psíquico. Es posible que esté un poco alterado debido a que es tarde, debido a que hayamos tenido muchas actividades durante el día. Pero miramos nuestro mundo interior con tranquilidad,
sin juicio, amablemente. A través de la respiración interna, vamos apaciguando, vamos calmando las emociones. Vamos eliminando cualquier estrés, cualquier opresión en el estómago. Nuestra respiración es liberadora en la zona abdominal. Sentimos que los pulmones están ahora relajados, libres de la tensión emocional, porque vamos a practicar la divina indiferencia ante el juicio de mis emociones. Están todas bien, aunque pensemos que están mal algunas, están bien, no pasa nada, es lo que es. Y no tiene importancia, las emociones solo son emociones. Vamos a la mente, la miramos de frente, como si estuviéramos en un cine observando la pantalla. ¿Qué nos propone la mente? ¿Qué es lo que ronda mi cabeza? No prestamos ningún valor a los pensamientos, no los alimentamos. Como las nubes en el cielo, simplemente las dejamos pasar. Más allá de la mente, estoy yo, la consciencia. Y me reconozco como luz. Visualizo esa luz en el interior de mi cabeza, cómo se expande más allá del cráneo. Me percibo etéreo, habiendo trascendido la figura humana. No te veas como hombre ni mujer, no te veas como cuerpo,
sino percíbete como luz, como esencia, consciencia. Ahora nos expandimos. Es como si implosionáramos hacia lo alto, hacia las dimensiones más sutiles, para poder ser absorbidos por nuestra alma. Respiramos esa dimensión del alma, esa frecuencia, ese halo. Respiramos esa divina presencia en nosotros. El plan de mi vida es justo estar aquí y ahora, en conexión con mi ser. Eso es todo lo que debo hacer y lo más importante. Bien, vamos dejando que esa energía superior, esa presencia, esa consciencia, vaya descendiendo también a los cuerpos más sutiles, a los cuerpos mental, astral, emocional, etérico, físico. Que toda nuestra casa interior sea iluminada por nuestro ser. Que el espíritu toque tierra y la composición energética de mis cuerpos sean sutilizados y así permanezco. Voy conectando más concretamente con la respiración física. Y tranquilamente, cuando lo considere, pues iré moviéndome y abriendo los ojos con suavidad.
Bien. Bueno, pues bueno, damos la bienvenida a los que se han ahora unido al grupo. Y, si os parece, una vez alcanzado ese estado de alineamiento necesario, pues vamos con la instrucción de hoy, de esta clase número 13. Además, mira, me gusta que sea la 13, pero justamente vamos a abordar un tema que transforma, que rompe, ¿no?, que trasciende. Y es el tema de la atención en la propia conciencia del ser a la hora de la meditación. Bien, creo que durante estas clases que hemos estado dando, pues vemos que hay muchas variantes, muchas posibilidades, hay muchos aspectos, ¿no? Desde la atención a los chakras, la meditación en el maestro del corazón, desde eso tan importante que es el pensamiento simiente, ¿no?, que espero que lo estéis practicando o hayáis sacado realmente un fruto interesante de esa práctica, que es muy, muy poderosa a la hora de la meditación, porque el pensamiento simiente, como su palabra indica, siembra una semilla en nuestra mente que luego fructifica en despertar de la consciencia. Aparte que es una fórmula en la cual nos enseña a pensar de una forma superior, a pensar y a hablar a través del pensamiento de forma tranquila, coherente, serena, sin provocaciones emocionales, porque fijaros que a la hora de hablar, ¿no?, esto lo podemos llevar a la clase anterior, cuando hablamos de los mantras, cuando hablábamos de las palabras. Normalmente nuestras palabras siempre están sujetas a nuestras emociones. Hablamos tal y como estamos emocionalmente en ese momento. Luego, nuestras palabras también se chivan de qué estamos sintiendo. Tienes que ser un psicópata para poder hablar calmamente y por dentro está muy mal. Que los hay. Hay personas que son capaces de disimular. Lo que ocurre es que cuando una persona disimula mucho, se trastorna profundamente su interior. Digamos que la hipocresía es un tipo de frecuencia que nuestra personalidad no resiste bien. Y uno puede disimular durante cierto tiempo, pero luego explota. Entonces, deciros que el pensamiento simiente, si lo estáis practicando, recordar, leer bien cómo se hace, porque no tiene que haber pasión, no tiene que haber deseo, no tiene que haber el factor tiempo, no hay que ir rápido, porque no vas a ninguna parte, no hay prisas. Y daros cuenta que esto es casi antinatura, en el sentido de tal y como somos programados para la sociedad. Todo lo tenemos que hacer rápido, corriendo. Tenemos que alcanzar objetivos, ¿no? Entonces, parece como que no somos capaces de pensar tranquilamente con serenidad. Y el pensamiento simiente te rompe esa clave. Bueno, podemos concentrar la energía, podemos concentrarnos, podemos, no sé, jugar con la respiración, podemos hacer una infinidad de prácticas, de ejercicios, podemos entonar mantras, podemos, no sé, es que hay tantas técnicas de meditación, tantas prácticas, tantos ejercicios, que al final, claro, uno pregunta, pero ¿cuál sería el más importante? ¿Cómo debería hacerlo? Bien, entonces aquí, curiosamente, lo más importante de la meditación casi nunca se dice, ¿no? Y es una cosa sorprendente, que yo mismo reconozco que cuando estuve estudiando meditación, bueno, estoy estudiando todavía, es decir, la meditación es un estudio casi infinito, pero recuerdo que es verdad que estuve muchos años meditando sin conocer la esencia de la meditación, hasta que me di cuenta. Y la cosa es que no comprendí, primero, por qué no me había dado cuenta y segundo, porque nadie me lo había dicho. Y es porque a veces ni siquiera se sabe, hay instructores de meditación que no lo conocen, no lo saben. O yo solamente me daba cuenta de esto que voy a decir
cuando en una meditación llegaba a un estado de consciencia en el cual de una forma natural y de forma innata surgía lo que yo voy a deciros ahora. Pero podía haber llegado mucho antes ahí si hubiese conocido el camino. Entonces, digamos que es sencillo, la clave es sencilla. Lo que pasa es que por mucho que yo lo explique, solamente lo vais a poder percibir a la hora de practicarlo. En la práctica es cuando no se da cuenta de lo que estoy diciendo. Por tanto, pueden surgir muchas dudas, las podemos ir abordando, pero prefiero que las dudas surjan cuando se realiza la práctica, porque muchas de esas dudas desaparecen en el momento en que las practicas. Entonces, la meditación, siempre decimos que es como el reencuentro con el ser, el contacto con el ser, el contacto con la verdad, con la esencia, la conexión con uno mismo. O sea, son palabras, frases que utilizamos. Bien, lo que ocurre es que aquí hay una trampa, la trampa de la mente, porque si os fijáis, siempre estamos hablando de dualidad. Nosotros queremos alcanzar la unidad con nuestro ser, pero curiosamente nosotros queremos acercarnos a esa unidad a través de la dualidad. Entonces esto es un poco complejo. ¿Por qué digo dualidad? Porque tú quieres conectar con tu ser. Entonces, si la realidad superior es que tú eres el ser, ¿quién es ese tú que quiere conectar con el ser? No sé si me entendéis. Si cuando yo medito, yo quiero conectar con mi ser, ese yo, ¿quién es? Porque yo soy el ser. ¿Es que alguien diferente a mí va a conectar conmigo? ¿Es que soy dos? ¿Yo y mi ser? Entonces, esto es una trampa dialéctica y es una trampa mental. Pero que si tú no comprendes la solución o la clave, te puedes enredar. Y es por esta razón que las meditaciones devocionales tienen un gran problema a la hora de alcanzar la unión con el ser divino. Porque en las meditaciones devocionales se amplifica la diferencia entre la divinidad y el que ora. Yo amo a Dios, yo te amo, Señor. Y lo amplifico tanto que yo me alejo de ti, porque te veo tan lejos de mí, te veo tan diferente en mí. Sin embargo, a nivel espiritual, los maestros nos dicen que nosotros no tenemos que construir la divinidad en nosotros. Nosotros no tenemos que llegar a ser maestros, ni a ser divinos, ni a ser espirituales. Nosotros eso ya lo somos. Lo único que tenemos que hacer es expresarlo a través de un cuerpo. Por lo tanto, fijaros que en la meditación es como al revés lo que estoy diciendo, porque en la meditación yo no tengo que ir allí. O sea, quiero decir, cuando uno medita es como si pensara que uno debe alcanzar el cielo, debe alcanzar un estado superior, debe alcanzar planos superiores. Sin embargo, nos damos cuenta ahora que en verdad la meditación es al revés. Tú que estás arriba, tienes que alcanzar el cuerpo. Luego, en vez de subir en la meditación, lo que hago es bajar e iluminar el cerebro, que es lo que quiero hacer. Mi razón de existir es iluminar el cerebro y despertar mis chakras y transmutar mi cuerpo. Porque yo ya soy divino. Siempre lo he sido. Entonces, claro, si yo soy un ser divino, pero parto de la base que soy Francisco, que quiere conectar con mi ser, ya tengo un problema. Porque estoy dando valor a Francisco como si Francisco existiera realmente. Porque Francisco como imagen no existe. Porque hoy me llamo Francisco, pero en mi vida pasada me llamaba de otra forma y yo era el mismo. Por tanto, yo no puedo ser Francisco en la meditación. Francisco es el ego. Y el ego jamás verá al ser divino, nunca. ¿Por qué? Porque el ego es una construcción, no es una entidad real. Yo no soy el ego para conectar con mi ser.
Entonces, fijaros aquí este punto tan sutil y a la vez que parece tan complejo o filosófico. Porque claro, si yo me siento en meditación y, y creo como una imagen mental de que existe un ser en mí superior, de que existe una divinidad en mí y que yo quiero conectar con ella, ese yo que quiere conectar con ella, ¿quién es? No puede ser mi ser divino, el que quiere conectar consigo mismo. Eso es absurdo. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Porque este problema nace porque tenemos un cerebro y porque en este mundo la dualidad es muy evidente. Es como algo que parece real, la dualidad de las cosas. De hecho, incluso cuando hablamos del yo, decimos, está el yo inferior, que es el ego, está el yo superior, que es el alma, y luego está el yo divino, que es el espíritu. Y a lo mejor uno puede pensar que esos tres yoes existen, separados. Sin embargo, no, mi ser divino lo es todo. Es el alma y es el ego. Es decir, toda la construcción del universo está formada por mi propia divinidad, por la divinidad de todos nosotros, porque todos nosotros vivimos ya, en este instante, en el uno. Solo que, como estamos escuchando esta conversación a través de un cuerpo y un cerebro, no lo llegamos a entender bien o no llegamos a tener la experiencia. Pero es un problema simplemente de que estamos dentro de un cuerpo que no está despierto a esa realidad que ya existe. Es como una persona que tiene los ojos cerrados y cree que la luz no existe. La luz existe. Lo que pasa es que esa persona ciega no lo ve. Entonces esa persona puede dar una conferencia sobre la oscuridad como si fuera real, cuando la oscuridad no es real. Es una ausencia, es ausencia de su sabiduría. Habla de la oscuridad por ignorancia. Bien, esto simplemente es como un pequeño preámbulo a lo que quiero comentaros. Me gustaría que lo repasarais, los comentarios que estoy haciendo. Antes de continuar, más o menos, ¿me estáis siguiendo? O sea, ¿veis la dualidad de lo que estoy diciendo? Sí. Porque, claro, es que cuando tú te sientas en el suelo para meditar, tú tienes la imagen de una mujer, de una chica que intenta conectar con su ser. En el momento en que eso se produce en la mente, ya te estás desconectando del ser. Entonces cuesta, la meditación cuesta mucho trascender esa imagen que tienes de ti como forma humana. Por eso la meditación es tan compleja, porque la hacemos mal desde la base, desde comenzar, desde el momento que te sientas. Otro comentario está cuando, creo que, bueno, no lo voy a preguntar porque creo que ya lo pregunté y a lo mejor ya sabéis la respuesta, pero bueno, lo voy a preguntar, a ver si alguno no se acuerda. Vamos a ver, tú, en tu condición actual, ¿realmente crees, ¿no?, que te mereces conectar con el ser divino? ¿No? En tu condición actual, cómo estás, cómo vives, ¿tú realmente te crees que mereces? ¿Tú crees que mereces meditar y conectar con el ser divino? Venga, responder. Qué miedo. Es muy sencillo. Uno puede decir sí me merezco o no, o casi, o estoy en ello. ¿Qué diríais? Que somos el ser divino. Pero no me has contestado la pregunta. ¿Te mereces? ¿Tú crees que ahora mismo te mereces, con todas las cosas malas que haces también en la vida, todos los pensamientos negativos que tienes? O sea, ¿tú realmente crees que te mereces ahora conectar con el ser divino? Sí. Sí. Rotundamente ¿Por qué no? sí. Yo también pienso que rotundamente sí, soy Edurne. Rotundamente sí, pero ahora desde el dicho al hecho hay un trecho. Sí, porque si se supone que las cosas no son ni buenas ni malas, ¿por qué no podemos conectar? Yo estoy hablando de merecimientos, Ah, no de poder, de merecimientos. El problema es que no siempre creemos que no lo merecemos. Claro. La mayoría, en el fondo,
sois culpables. Tachán. Sí. Nacemos con la culpabilidad ya en sí, del pecado original. Punto. ¿Tú quién te crees que eres para conectar con Dios? Partimos de una base nefasta, negativa absoluta. ¿Comprendéis? O sea, cualquier cristiano medianamente católico, cuando va a rezar, por mi culpa, Sí. soy pecador, ¿yo a dónde voy? Tengo que practicar la humildad. Si soy un ser mísero, un pobre desgraciado, pues si esa persona va a meditar, lo tiene muy mal. Lo que enfatizáis en que no tenemos culpa y podemos conectar con el ser divino como Edurne, rotundamente, ojalá eso no fuera solo una frase y fuera realmente una experiencia vital, ¿no? Entonces aquí el tema está en que, mirad, en el curso de milagros, hay un curso de milagros que creo que lo conocéis, ¿no? Hoy oí hablar de él, un curso de milagros. Está dictado por el Maestro Jesús. Realmente entiendo que sí, que fue inspirado por el Maestro Jesús. El curso de milagros, además, que es hiperpsicológico y muy avanzado a nivel mental. Es sumamente complejo e interesante esas enseñanzas. Bien, pues el Maestro Jesús hace un comentario que me parece en este momento clave para lo que estamos diciendo. Y el Maestro Jesús hace un comentario como que el ser humano, primero, por inducción de la religión y por propia inercia mental negativa, piensa que somos los responsables de no estar conectados con Dios. Si Dios no me habla, no es que Él no quiera, es que yo no me lo merezco. Tenemos un sentido de culpabilidad innato, pero el sentido de culpabilidad más sutil que tenemos es que creemos que hemos hecho algo mal para estar desconectados de la gracia divina. ¿Comprendéis? Tenemos la sensación de que algo hemos hecho mal para estar desconectado de Dios. Algo. Es mi culpa, debe ser mi culpa. Si me ocurren cosas o si Dios no me habla o algo he hecho mal. Seguro que sí. Entonces, ese sentimiento de culpabilidad innata es el que nos hace bastante daño a la hora de meditar. Sin embargo, el Maestro Jesús dice algo categórico y que rompe con esto que acabo de decir. Él dice, aunque el ser humano piense que está desconectado de Dios, nunca lo ha estado. ¡Wow! Esto sí que es como una espada que te corta toda limitación mental que tenías. O sea, aunque nosotros creamos que estamos separados de Dios, que a lo mejor no somos tan buenos, no nos merecemos tantas cosas buenas, voy a evolucionar poco a poco, voy a intentar depurar mi personalidad, ser más bueno, ser más no sé qué. Aunque yo crea que estoy desconectado de la divinidad, nunca lo he estado, jamás, no existe esa desconexión, solo existe en mi imaginación. Y como tenemos una imaginación muy grande, actuamos como tal. Yo actúo como que estoy desconectado con el ser. Yo actúo como si estuviera el ser divino enfadado conmigo. Por eso no me habla. Sin embargo, Maestro Jesús lo dice claro. Eso está en tu imaginación. Eso nunca ha sucedido. Jamás la divinidad se ha enfadado contigo. No es posible, porque tú eres parte de ella. Tú eres ella. Pero Francisco, soy Concha. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís? Ah, vale. Sí, sí. Hola, buenas tardes. Pero eso, la sensación esa que tenemos de lo que tú has dicho, tenemos esa sensación, no sé, yo pienso que es de la educación y la sociedad, ¿no?
que nos deja impregnada esa sensación de que somos culpables de algo. ¿Por qué no llegamos, no? No sé, es algo Sí. que me ha venido ahora. No, sí, es por eso, y está tan incrustado en nuestra mente, que cuando intentamos trascender ese principio nos cuesta muchísimo. No nos lo creemos, decimos que sí, que lo trascendemos, pero sigue siendo una losa que no te la crees, que te crees que eres culpable, que te crees que no te lo mereces. Vosotros ya, porque ya lleváis cierto tiempo, pero en las primeras clases con algunos alumnos presencialmente, yo cuando hago esta pregunta, ¿no, ¿tú te mereces realmente conectar con tu ser divino? La mayoría me dicen, la verdad es que no. Claro, dicen, no, bueno, no, quizás un poco. Entonces, la trampa, aquí está, ese que dice, sí, un poco, no, me está hablando desde la dualidad, me está hablando como una persona humana, no me está hablando desde el ser. El ser no necesita merecerse o no merecerse para conectar con el ser. O sea, tú no necesitas permiso para ser quien eres. O sea, no se trata de merecimientos. No es algo que yo diga, me merezco o no me merezco. Yo soy el ser. Me da igual que me lo merezca o no, me es indiferente. Yo soy lo que soy. Yo soy el ser. Entonces, cuando esa conciencia empieza a tomar forma en nuestro interior, es cuando empezamos a dar grandes saltos en la meditación, porque nuestra mente no está anclado en una forma muy concreta psicológica. Ya no somos tan psicológicos, somos más espirituales. Durante todas las prácticas que hemos hecho, fijaros que siempre he intentado deciros, trascendemos la imagen esa de que somos hombres, mujeres, y prefiero decir, y nos visualizamos como luz, que tampoco somos luz. Soy el ser, yo no soy una bombilla. Lo que pasa es que es mejor pensar que eres luz, que es amorfo, es etéreo, es luminoso, se acerca posiblemente más a la realidad, que el pensar que eres una mujer con gafas. Es decir, es más posible alcanzar un estado de conciencia superior si piensas que eres luz, estás mucho menos limitado, que el pensar que eres un ser humano, un hombre, una mujer, con más o menos posibilidades. Yo recuerdo una mujer en unos estudios de meditación que me dijo, Francisco, pero es que yo ¿dónde voy a ir? O sea, ¿yo qué voy a alcanzar? Si yo solamente soy una ama de casa. Me dijo que era una ama de casa. Le dije, ya, pero es que la ama de casa no es la que tiene que conectar con el ser. Le dije, para mí, tú no eres una ama de casa, tú eres un ser divino con 2 piernas. Entonces, cuando uno dice, yo soy ama de casa, es como si uno dice, no, es que yo soy fontanero, ¿yo cómo voy a conectar con el ser si soy fontanero? Ah, bueno, pues... Entonces, a veces uno cree que es la propia profesión. De hecho, cuando la profesión es muy importante y tú preguntas a alguien quién eres, te contestan como la profesión. Hay personas como médicos. ¿Usted quién es? Yo el médico. Yo soy médico. Ah, no eres un ser humano, eres un médico. Entonces, es como si la profesión fuera tan importante como la propia conciencia. Bien. Bueno, voy a continuar, pero gracias por haber contestado algunos. Pero Pero es que espero que... a la hora de meditar cuesta un poco quitarte la visión de tu forma. O Claro, por lo menos... totalmente. No, cuesta mucho, no, un poco mucho, porque tú siempre que piensas en ti, piensas como forma, piensas Ujú, como cuerpo. Y tú sí. cuando te miras al espejo, te crees que te ves. Ujú. Yo intento, pues eso, focalizarme en una luz, pero al principio siempre soy yo. Bien, siempre y cuando esto que estoy comentando quede presente, Ujú, podemos ir avanzando. sí. Incluso como técnica, yo os aconsejo que cuando os miréis al espejo, está bien que miréis el cuerpo, pero luego hacer como un gesto interior de mirar más allá, como diciendo, yo en verdad estoy dentro de eso que estoy viendo. Yo no me parezco en nada a lo que estoy viendo.
Entonces, en la medida en que uno se percibe de otra forma, es luego mucho más fácil hacer la meditación. Mirad, hay un tipo de perro en Rusia, que no recuerdo el nombre, que es un perro que en ciertos circos, de una forma quizás clandestina, pelean con toros. Perdón, no, con osos. Bien, son perros pequeños que pelean con osos. Bien, cuando uno ve esta pelea, uno piensa automáticamente que el oso lo va a fulminar al perro. Sin embargo, el perro, cuando sale y ve al oso, es que ni se lo piensa. Sale corriendo hacia él para matarlo. Bien, el estudio psicológico de esto es que el perro Se cree un oso. no es consciente de su tamaño. Lo que el perro piensa que él es, yo creo que piensa que es un dinosaurio. Es decir, él creo que no tiene conciencia clara de su volumen, sino que él internamente yo creo que piensa que es mucho más grande que el oso. Por eso, de hecho, los osos tienen miedo. Ven la mirada en el perro, ven una mirada como diciendo, es que te voy a comer. Que impone. Y los osos, no creáis, la mayoría salen corriendo. Porque ven una valentía, ven una fuerza interior que no comprenden. Entonces nosotros, cuidado, que muchas veces pensamos que somos esto, una pobre cosita, un ser humano más o menos, pero lo que hay dentro de nosotros somos divinidad, nosotros somos enormes, somos muy, muy... Francisco, Sí. soy Edurne. También Jesús cuando estuvo crucificado flaqueó un momento. Cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? También flaqueó él en ese momento, ¿verdad? Bueno, quizás eso nos consuela un poco, ¿no? Bien, de todas maneras, a nivel esotérico, tengo entendido que él nunca dijo eso. Ujú. A nivel esotérico, en ese momento tengo entendido que él dijo, oh Señor, ¿cómo me glorificas? Ujú. Pero, bueno, si lo hubiese dicho, vale, también puede ser que incluso para un ser tan elevado, puede ser que tenga un momento de, no sé, de lapsus, un lapsus de duda, ¿no? Bien, podría ser. Pero aquí la cuestión es que la imagen que tú tienes de ti es muy importante. ¿No habéis visto las películas japonesas? En las películas japonesas de los mafiosos, o de los chinos mafiosos, siempre los jefes los dibujan como pequeños y gordos. Y los que están a su alrededor son grandes mastodontes ahí, guardaespaldas. Y cuando el jefe levanta un dedo, los grandes se asustan. ¿Por qué? Porque para ser un mafioso, para ser un líder, debes tener un poder interior tremendo que transmites. Y de alguna forma estos individuos se lo creen. Y como se lo creen, lo expresan. Y no solamente se lo creen y lo expresan, sino que sucede tal y como ellos quieren que suceda. Por lo tanto, es eso lo que quiero que entendamos. No calibremos lo que yo valgo o lo que yo soy por lo que yo veo de mi cuerpo. No tiene nada que ver. Y en la meditación muchísimo menos. Bien, ahora sí, os voy a pedir que bajéis la voz. Bien, vamos a continuar. Entonces, estamos diciendo que dentro de nosotros, dentro de mí, hay alguien muy grande. Si estamos diciendo que yo soy ser divino, bueno, eso son palabras mayores. Uno se lo puede creer, no se lo puede creer. Los grandes maestros nos dicen que es así. Somos seres divinos. Y cuando digo divinos, quiere decir que somos seres perfectos, puros, muy, muy poderosos, muy bellos, plenamente conscientes. O sea que dentro de mí hay algo que es justamente lo que yo deseo ser. Y eso que yo deseo ser, resulta que ya lo soy. Entonces, ¿qué hacemos para conectar con eso? Porque si yo me acerco a eso desde la personalidad, desde el ego, lo estoy distanciando de mí. Porque si yo ya soy eso,
yo no puedo ir desde otro ángulo. Y yo ya no puedo decir, yo quiero conectar con el ser, porque ese yo, ¿quién sería? No sería el ser. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? Bien, pues justamente la práctica que os propongo, que es la más importante de todas. Uno puede empezar la meditación de la forma en que lo hemos enseñado y que poco a poco os iré también concretando más aspectos. Toma una buena posición, presta atención a la respiración, puede hacer el Soham. Puede entonar el gurú, el mantra del gurú, unos Oms, ¿no? Alinear la personalidad, se puede abrir el maestro en el corazón. Luego puede construir la antakarana, el canal de luz que conecta el cerebro, la mente, el alma. Podemos estar en esa dimensión, podemos generar un pensamiento simiente para ir poco a poco elevándonos en consciencia. Pero fijaros que todo eso que estamos haciendo es como una, no sé, estamos haciendo algo en nuestro mundo interior como una actividad de calentamiento para algo. Porque si yo soy el ser, ¿cuándo voy ahí? ¿Cuándo voy al ser? ¿En qué momento mi conciencia se dirige hacia lo que soy? Porque mientras mantralizo o visualizo o imagino o entono mantras, mientras hago todo eso, no estoy en el ser. Es como, ya bueno, lo he comentado, es como una persona que va a hacer una carrera y hace precalentamiento, estiramientos y demás. Sí, sí, eso es necesario para hacer una carrera, para que no tengas un esguince, para que no tengas un problema con el cuerpo, pero luego tienes que hacer la carrera, ¿no? Pues en la meditación mucha gente hace el previo, hace el calentamiento, pero luego no hace la meditación. Y cree que el previo es la meditación. No. Entonces debe haber un momento en la meditación siempre, en todas vuestras meditaciones. Sea lo que sea que hagáis y las prácticas que hagáis, debe haber un momento en que tienen que ocurrir dos cosas. La primera es separar el observador de la mente. Para eso ya tenemos la técnica de observar los pensamientos. Hay un momento en que tú te sitúas como consciencia o observante de la mente. Nuestro ser no es mente. Por lo tanto, no se trata de una cuestión mental. La mente no me va a llevar al ser. Tengo que trascender la mente. Entonces, las técnicas más avanzadas de meditación, en principio, te sitúan como observador, en un estado de conciencia ahí dentro. Tú, yo soy el observador y observo aquello que llamo mente. ¿Y la mente qué hace? Pues pensar. Entonces yo, observador, observo los pensamientos. Entonces, en la medida en que me voy distanciando de los pensamientos, cada vez que yo creo espacios más amplios entre el observador y lo observado, entre aquel que observa y los pensamientos que surgen de la mente, cuanto más soy capaz de distanciarme de los pensamientos y verlos como objetos, cuando tú seas capaz de ver la mente como un objeto, no como tú, porque la gente tiene la confusión y dice, no, yo soy mente. No, tú no eres mente, tú tienes una mente. Entonces, en la medida en que empezamos a separar la mente de la consciencia, es cuando podemos dar el siguiente paso. Quiere decir, hay un momento en la meditación en que tú tienes que prestar atención a todo lo que ocurre dentro de ti, sobre todo a nivel psíquico, pero no identificándote. Tú te sientes observador sin intervenir en el juicio de lo que estás observando. Da igual que sea bueno, malo, regular, alto o bajo. Te es indiferente. Los pensamientos van y vienen y las emociones igual. Pero tu conciencia no, es un faro que está simplemente atenta. Bien, entonces hay un momento en ese proceso en el cual te tienes que hacer una pregunta clave. Y es donde empieza todo lo verdaderamente superior. Y es, ya que yo no soy el pensamiento, ya que yo no soy el objeto que estoy observando, este que está observando, o sea, esta conciencia que está observando, esta conciencia, ¿quién es?
Y es cuando te interesas ya no por el objeto, que es la mente, sino por el sujeto, que es la consciencia. Entonces la consciencia se convierte en el objeto de su propia observación. Es como si yo estoy mirando primero los pensamientos que están enfrente de mí y me hago la pregunta, pero este ser que está mirando, ¿pero este quién es? Eso es un momento muy interesante, porque incluso produce hasta vértigo, porque eso nunca lo hacemos. Todas nuestras meditaciones están fuera de nosotros, nunca va hacia el ser. Entonces, cuando yo me pregunto esa pregunta, digo, ¿pero este qué está observando? Y como ya la tengo localizada, ese estado de conciencia lo tengo localizado, entonces giro sobre mí mismo, es como si me diera la vuelta, es como si girara los ojos y miro a aquel que está mirando. O sea, de repente, el observador se convierte en el observado. Y en ese instante el observador y lo observado es uno. Yo estoy en mí. Yo estoy en uno sin dos. Yo ya no estoy mirando nada que no sea yo. Ya no está el yo y aquello. No está el pensamiento, la emoción. No, estoy yo conmigo. Yo en mí. Estoy en mí. Entonces, cuando uno es capaz, porque esto es posible, con la práctica, cuando uno es capaz de retrotraerse a su propia conciencia, porque es que nuestra propia conciencia es lo único real que existe en el universo. Todo lo demás es ficticio. Durante esta meditación yo estoy yendo a lo real, a lo único que existe, porque los pensamientos no son reales, ni las emociones, ni el cuerpo. Es que ni siquiera el planeta es real, todo es energía. Lo único real que hay en mí soy yo, no hay otra cosa. Por lo tanto, voy como a la esencia misma de aquel que preside mi ser, aquel que habita en mí, que soy yo. De repente es el objeto de observación. Cuando tú te observas a ti, no hay pensamientos, porque los pensamientos no tienen un papel ahí. El pensamiento no es algo que tú pienses, es algo que tú estás en ti, en un estado de observación profunda, en plena conciencia y en unión contigo. Vale. Cuando tú eres capaz de mantener este estado, poco a poco en las meditaciones, más tiempo, este estado de conciencia es el que te va a permitir a conectar con lo más elevado que tú eres, porque has ido justamente a la fuente de donde nace la propia conciencia del ser. Entonces uno puede al principio sentirse como muy... Normalmente la percepción es de estar muy despierto, muy consciente. La percepción es de incluso ser más grande. Es una percepción extraña, de una calma profundísima y de una alegría, porque estás conectando con la fuente de tu ser divino. Bien, deciros que en principio ese hilo de conciencia divina está, vamos a decir, que está sobre la glándula pineal, está dentro de nosotros. Por eso a través de la meditación tú te puedes conectar con eso. Cuando te coges a ese hilo de la conciencia en sí misma, porque eso se puede hacer con lo que estoy diciendo, cuando uno se coge a ese hilo y lo puede mantener, es cuando puede subir como una cuerda y ir tirando del hilo para ver ese hilo hasta dónde te lleva. Pero ya te has cogido al hilo real, auténtico, a la verdadera cuerda de tu consciencia que habita dentro de tu cuerpo. Y eso es lo que te permite conectar con el alma y más allá del alma, con la propia conciencia divina. Porque ya no estás yendo por rodeos, ya no estás observando un chakra que se abre, o estás pensando un pensamiento de simiente, o estás entrando un mantra, o estás visualizando la energía como sube. A mí eso ya en ese momento no me interesa. Lo único que me interesa es mi ser. Es decir, yo quiero saber quién soy. Quiero estar en mí. Quiero reconocerme como ser divino si lo soy. Si lo soy, quiero serlo. Y la única forma de ir a la fuente es yendo a la fuente. No hay otra forma. Entonces, esto que estoy comentando suele ser un punto que se obvia mucho en las meditaciones y que quizás no se suele meditar de esta forma.
Pues cuando tú estás en ti y eres capaz de mantenerlo, vas a percibir muchas cosas. Porque estás justo donde debes estar y estás haciendo algo inaudito que posiblemente casi nunca, ni siquiera en vidas pasadas lo hayas hecho. Pero que es la razón de tu existencia y la forma más directa de reconocerte como ser espiritual y de conectar con tu verdadero ser, que eres tú, en esa unidad, porque en ese punto no hay dualidad, tú te dejas ser, tú te dejas ser. En ese estado no hay una necesidad psicológica de a ver qué veo, a ver si puedo subir más, a ver si... No, tú te dejas ser. Ahí no tienes deseo, no tienes interés. Los intereses mentales desaparecen, no hay una necesidad de nada, solo de ser. Entonces, digamos, todos los clichés mentales ahí se derrumban. Y ocurre lo inaudito, que es estar en tu presencia, o más aún, manifestar tu presencia, sin dualidad. Esta línea meditativa es la que suelen utilizar los que practican el Vedanta Advaita. Lo que ocurre es que los que practican el Vedanta Advaita muchas veces no suelen hacer previos. Sin embargo, yo considero que los previos son muy importantes, porque luego te facilitan llegar a este punto que acabo de decir. Creo que me entendéis. Es decir, si en una clase normal vienen personas nuevas, me preguntan, ¿cómo se medita? Nada, tú conecta con tu ser, estate en tu propia conciencia y mantente ahí. Aunque sea cierto lo que acabo de decir, la gente no sabrá hacer eso. Dirá, ¿cómo? Pero ¿cómo se hace? Porque la gente ni siquiera sabe que no es la mente. Ni siquiera sabe respirar, ni concentrarse. Entonces, es necesario toda una cultura meditativa para hacer fórmulas, para trabajar con la imaginación, con la visualización, con la respiración, con la mentalización. Todo eso realmente crea un terreno muy fértil para luego hacer justo lo que estoy diciendo ahora. Pero tienes que hacerlo, porque si tienes un cultivo, perdón, si tienes un terreno muy fértil y no siembras la semilla, pues no va a crecer nada, por muy fértil que sea. Y este suele ser el paso que casi nunca se da. Y sin embargo es el paso más directo que existe. Yo que sepa, después de todos los años de estudios que tengo de la meditación o de práctica, no conozco ninguna forma más directa que esta. Y me extrañaría que existiera. Más que nada porque en vuestra propia intuición yo creo que os estáis dando cuenta que estáis yendo directamente a la fuente. Vais a aquel que observa. Alguien en ti está observando. ¿Quién es? Hay una conciencia en ti, ¿no? ¿Quién es esa conciencia? Ves a ella. En vez de aplicar la conciencia sobre algo, no, aplica la conciencia sobre la misma conciencia. Para reconocer quién eres. ¿Quién es ese ser que está en ti y está observando? Ese ser que siempre está ahí escondido observando. ¿Ese quién es? Pues de esta manera vas allí. es realmente como girar. De esta manera, digamos que se despierta lo que se llama el tercer ojo, porque nuestro tercer ojo realmente lo que pretende es mirar hacia adentro. Es el ojo que nos falta para ver lo que hay dentro. Estos dos ojos me permiten ver lo que hay fuera, pero yo necesito saber lo que hay dentro. Entonces el tercer ojo se empieza a activar en la medida en que empiezas a hacer esto. Porque hay una mirada, la atención existe en ese punto y es como un ojo que está muy atento a un universo interno absolutamente desconocido hasta ese momento, pero que es absolutamente necesario que se desenrede, que alcancemos la solución, que el secreto sea desvelado. Al principio de curso, creo que os comenté que habían dos expresiones que tenían que ser comprendidas. Una de ellas era
lo normal que todo el mundo dice en este camino de crecimiento personal es que la verdad está en mí. Eso es algo que todo el mundo dice en este camino. No, la verdad está en nuestro interior, la verdad está dentro de mí. Pero daros cuenta que como soy un meditador que me interesa saber qué estoy diciendo, la verdad está dentro de mí. Primero, dentro, ¿qué quiere decir? Y mí, ¿qué quiere decir? Si está dentro de mí, ¿qué quiere decir que está dentro de mí? ¿Ese mí quién es? Entonces, si la verdad está dentro de mí, quiere decir que está mí y la verdad. Que hay dos espacios, mi ser y la verdad. Sin embargo, con lo que acabo de deciros ahora, se resuelve este problema y nace otra frase. La verdad no está dentro de mí. La verdad soy yo. El ser divino no tiene un bolsillo donde tiene la verdad. El ser divino es la verdad en sí mismo. Entonces no está dentro de nada. Además que la palabra dentro suena a espacio. El ser divino no tiene espacio. Ocupa todos los espacios. No tiene un espacio determinado. Por lo tanto, en mí, lo que yo soy, es justo lo que yo voy buscando. Cuando alguien quiere encontrar la verdad, es que la verdad eres tú. Pero la verdad eres tú, pero el tú de verdad, o sea, el ser. No, que tienes que ir ahí, tienes que ir al ser. Tienes que expresarte como ser. Entonces, todo lo que hemos estado buscando durante tanto tiempo, esto ya lo sabemos de una forma teórica, ¿no? Todo lo que yo voy buscando durante tanto tiempo, los buscadores de la verdad, pues lo llevas contigo en cada momento, en cada paso que des. Ya tienes la solución, tienes la verdad en ti. Tú siempre has tenido la verdad en ti, eres tú la verdad. Pero ¿cuándo te has mirado tú? ¿Cuándo has ido a ti? ¿Tú cuándo has ido a ti? ¿Cuándo te has mirado? ¿Cuándo te has hablado? ¿Cuándo has conectado contigo? ¿En qué momento? La respuesta suele ser nunca. Nunca vamos a nosotros. Somos algo muy desconocido. Por eso desconocemos la verdad. Pues esto se tiene que resolver. Y la práctica que os estoy expresando es justamente para que esto quede solucionado. Y es el punto más álgido de la meditación. Porque el octavo paso de la meditación es el samadhi, que es la unión con el ser. El séptimo paso es la meditación, que es la contemplación, un estado de contemplación meditativa. En esa contemplación no hay concentración. Porque cuando uno está en esa conciencia del ser, no hay ningún esfuerzo mental. Por lo tanto, es curioso que, aunque uno crea que la meditación se requiere concentración, eso solamente son los primeros escalones. Luego la concentración tiene que dar paso a la contemplación, que es un estado de estar consciente sin necesidad de ningún esfuerzo. Y eso es lo que sucede cuando se hace lo que acabo de decir ahora. Os he dicho que antes de mirarse a uno mismo, uno suele mirar la mente. En ese estado está en concentración. Me esfuerzo mentalmente por ver qué hace mi mente. Hay un esfuerzo. Pero en un estado de contemplación, y bueno, claro, luego ya en un estado de unidad, no hay esfuerzo. No necesitas ejercer ningún esfuerzo. Yo alguna vez ya lo he comentado. Si hablo, no me gusta hablar de mis experiencias porque suelen ser subjetivas, suelen ser como todas las experiencias personales, pero sí deciros que cuando practico esto que acabo de deciros, al menos al principio, yo me daba cuenta de que cuando alcanzaba algún grado de unidad con mi propia conciencia, no habían pensamientos. Tanto era así que estaba en un estado de conciencia en el cual yo sabía que los pensamientos podían estar por algún sitio, pero yo los localizaba debajo de mis pies. O sea, es como si supieras que pensamientos puede haberlos,
pero se han vuelto tan tímidos, te tienen tanto miedo que no se atreven a acercarse. Porque el estado de lucidez es tan grande, recordar que muchas veces decimos que la meditación es un estado de lucidez absoluta, ¿eh? Yo no estoy hablando de trance, no estoy hablando que uno está ahí medio, que no sabe si está en el cielo o en la tierra, no. Tú estás plenamente consciente, estás más consciente que cuando estás consciente, estás hiperlúcido. Estás en un estado de dicha, de alegría, de bienaventuranza. Estás en un estado perfecto, en el cual tú te sientes tan alegre de estar contigo, por fin, y aún así solamente estoy hablando de rasgar un poco esa realidad superior. Más allá de eso, vienen otras muchas cosas, pero esas suelen ser una de las primeras experiencias que uno puede tener cuando practica la meditación correctamente. Vale. Bueno, la clase está siendo un poquito densa, ¿no? Un poco curiosa. Bien, ahora antes de hacer la práctica, vamos a hacer una práctica para realizar este ejercicio un poquito más ampliamente. Si tenéis algún comentario, alguna pregunta, no sé, si queréis decir algo, pues este sería el momento. Sí, yo. La clase diría que no es densa, como dices, sino alucinante. Gracias. Ya sabes, Edurne, te voy a cobrar €1 más, ¿eh? Gracias. Me encanta. Ana Edurne, Planificadora. muy, muy interesante. La verdad es que sí. Lo estáis captando, ¿no? Aunque sea intelectualmente lo que estoy diciendo. ¿Tiene cierta lógica superior? O sea, ¿o veis que hay algo inconexo en lo que estoy diciendo? Lo digo porque si alguno ve algo inconexo, que me lo diga. Y lo hablamos. Todo tiene relación con todo, Francisco. Lo que pasa es que nos hace falta que practicar o, como diría yo, que nos lo machaques muchas veces para que al final nos la creamos. Exacto. Esto hay que insistir. Es que yo reconozco que lo que estamos aquí hablando ahora mismo es tan poco habitual. Se nos están fundiendo algunos fusibles del entendimiento que tenemos del ser, de la conciencia, de nosotros, de la verdad, de la meditación. Claro, de alguna forma estoy dando un poco la vuelta a la situación, ¿no? Porque estoy diciendo que en vez de que yo necesite irme al cielo, estoy diciendo que no, yo quiero expresar el cielo aquí. Es que cuando empecé a meditar de esta forma, es cuando uno empieza a llevar, digamos, la vida espiritual a la vida diaria. Que cuando uno toma meditación no tiene necesidad de irse a ninguna parte. Lo digo porque a lo mejor en la meditación uno le gustaría irse a una dimensión superior, a un plano superior, no sé, a algún sitio. Incluso algunos quieren meditar para hacer viajes astrales. Pues si uno medita y hace un viaje astral, pues no sé, muy bien. Eso se llama una meditación de turismo. Pero no es una meditación. Yo no tengo que irme a ningún sitio, porque la verdad divina, toda la esencia divina, todo el poder divino, ya está aquí, en mí, en este instante, y tengo que expresarlo a través de mi cuerpo. Luego, yo no abandono el cuerpo, no tengo necesidad de trascenderlo. Mi cuerpo no necesita ser trascendido. Lo único que tengo que hacer es no apegarme a él. Una pregunta así muy terrenal, muy de ahora. Ayer me pasó que una persona que pasaba cerca de una residencia de ancianos, paseando con mi perra, y me dice, la mascarilla hay que ponerse, porque yo no suelo llevar mascarilla en la calle. Entonces le digo yo, no, yo no llevo mascarilla en la calle. Y me dice, es que estás pasando por una zona de una residencia. Y digo, bueno, pues me alejo para allá, pero no me vas a decir tú si he de ponerme la mascarilla. Quedó ahí. Como una persona un ser que sabe que es el ser divino, ¿cómo respondería? Parece una tontería, pero a mí me removió bastante aquello. No se oye. No se oye, Francisco. No se oye.
Francisco, no Sí, se sí, oye. disculpa, lo tenía apagado. Sí, quiero decir que ojalá supiera yo lo que un ser divino diría en ese momento. No te podría decir lo que cada uno debe hacer lo que considere que debe hacer, y si se siente en paz haciéndolo así, bien. No sabría decirte exactamente, porque me estás poniendo un ejemplo muy concreto, pero cuando uno esté en ese estado, pues sabrá qué hacer. Es decir, nosotros estamos expresando esa divinidad en cierto grado siempre, todos los días. Es decir, aunque no expresemos al 100% de nuestra divinidad, sí que cuando tú amas a alguien, cuando tienes compasión por alguien, cuando ayudas, cuando sirves, cuando, no sé, cuando estás en un estado de alineamiento, tú estás expresando parte de tu ser, ¿ya? Digamos que lo que queremos alcanzar todos es no expresar un poco, ¿no? Es expresar todo, expresar el 100%. Por tanto, no se trata de decir partimos de cero, no estamos partiendo de cero. Cada uno ya tiene un valor espiritual elevado. Y lo que tenemos que alcanzar es, digamos, la expresión total, el 100%. Y sobre todo, es llegar a ese punto de reconexión en el cual por fin sabemos que no somos el cuerpo, que somos otra cosa. Quiero decir, hasta que ese momento, digamos que hay varios momentos en la vida de un meditador que marcan un poco su trayectoria. Y es cuando uno se reconoce, se da cuenta, por fin, de que no es la imagen que tiene de sí, que no es la imagen de la personalidad, que no es la imagen del ego. Cuando uno se da cuenta de esto, pero se da cuenta que tiene la experiencia completa, lúcida de esto, ya le va a costar mucho verse como un ser humano normal, cosa que es fantástico. Por lo tanto, ya no se identifica tanto con el cuerpo, no se identifica tanto con los problemas de la personalidad, del ego, no le da tanto valor a aquello que no lo tiene, porque nosotros muchas veces sobredimensionamos problemas que realmente no deberíamos sobredimensionarlos, y lo hacemos. O como no tenemos un criterio de prioridades en la vida, damos valor a cosas que luego no la tienen. Y luego cosas que realmente la tienen, no le prestamos atención. Entonces yo creo que esto se empieza a resolver cuando empezamos a reconectar con quién somos. La pregunta más importante del universo es responder quién soy. No de dónde vengo, ni hacia dónde voy, eso es circunstancial. Yo lo que quiero saber es quién soy. Porque de quién soy deriva todo lo que puedo o no puedo hacer. Deriva todo en sí. ¿Soy un pato o soy un cisne? Quiero saberlo. ¿Soy un cuerpo o soy espíritu? Pero quiero saberlo de verdad, no teóricamente. Y hasta que esto no se empieza a resolver, va a ser difícil todo lo demás. Bien, pues lo dejamos ahí para la reflexión. Deciros que esta clase es de las más importantes en cuanto al contenido de comprensión de la meditación. No quiere decir que no debamos practicar la visualización, los mantras, repito, todo eso es conveniente hacerlo y debemos hacerlo y en un orden adecuado, pero todo eso nos tiene que llevar justo a este último momento que acabo de deciros, y cuando uno empieza a practicar esto último, ya el tiempo desaparece, porque cuando uno pregunta, ¿pero la meditación cuánto dura? Bueno, para los principiantes, pues 20 minutos, media hora. Pero cuando uno empieza ya a conectar con esto que acabo de decir, cuando uno empieza a hacer esto que acabo de decir, ahí ya no hay tiempo. Ahí puede estar 1 hora, 2, 3, 4 horas. Ahí ya el tiempo, ya no hay un... Por eso, una cosa es hacer prácticas, pero cuando vayas a hacer esto, si lo puedes hacer en algún momento donde sabes que puedes prolongar el tiempo, es conveniente. Cuando estás en ese estado de ser, ya no es conveniente tanto haber programado un momento de meditación. En ese momento, Francisco, ¿se perdería el tiempo y el espacio? Bueno, desde luego el espacio se pierde. Sí, la sensación espacial cambia mucho en ese estado de conciencia. Y desde luego el tiempo pasa de forma diferente. No se valora, no hay sensación de pérdida de tiempo.
sino que te estás dando cuenta que estás viviendo el tiempo, no estás viviendo realmente el estado de conciencia plena, que es la realidad más allá del tiempo. Pero eso no quiere decir que te quedes embobado y que no te des cuenta que a lo mejor ha pasado varias horas. Normalmente no. Es decir, la propia conciencia es consciente incluso del espejismo. Quiero decir, un maestro, él sabe que no es el cuerpo, pero él ve el cuerpo. Por lo tanto, una persona en meditación ya sabe que el tiempo no es lo que parece, pero sabe que vive en una dimensión del tiempo. Pero ya no le afecta de la misma forma, que digamos un poco la clave de todo esto. Bien, pues si os parece, en este ratito que tenemos, vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre esto que acabo de decir, a ver si somos capaces de somatizarlo un poco más. Bien, si alguno tiene el micrófono encendido, que lo baje. Y vamos a realizar la práctica. Bien, deciros que cuando uno empieza a comprender la naturaleza de la meditación, puede ser que sienta excitación por realizar en sí la meditación, porque es como cuando uno va a hacer una gran aventura, va a hacer algo inaudito. Algo así sucede cuando uno empieza a darse cuenta de qué es lo que ocurre cuando meditas correctamente. Es toda una aventura, es algo increíble, deja de ser mecánico y nos lleva a otra dimensión de actitud a la hora de meditar. Bien, permaneciendo con los ojos cerrados, tranquilos, y estamos alineados. De hecho, toda esta conversación ha sido entonada, ha sido emitida en una frecuencia meditativa. Es muy posible que tú ya estés como en estado meditativo con lo que hemos estado hablando. Llevamos nuestra atención pues a la respiración, al cuerpo. Es decir, tomamos conciencia de lo que tenemos, de lo que hacemos, respiramos y tenemos un cuerpo, lo percibes, lo sientes. El cuerpo es interesante, es una construcción de materia, de energía densa, que forma piel, órganos, huesos, sistema nervioso. Es muy interesante el cuerpo. Y tenemos uno, que ahora le estoy prestando atención. También es increíble este estado emocional que percibo. Noto la sensación emotiva, pueden haber varios tipos. Es sumamente interesante que podamos percibir las emociones, pero lo observamos como observador. Yo soy el observador que presta atención a las emociones y al cuerpo. En este mundo interno, en este mundo psíquico, los pensamientos se agolpan, parecen como si tuvieran necesidad de siempre estar activos, los pensamientos, ideas,
imágenes, recuerdos. Es interesante la mente y la contemplo como algo muy curioso. Yo, consciencia, yo observador, miro la mente. La mente, los pensamientos, es el objeto de observación, pero que el que observa es el sujeto, diferente. Ahora siento el interés por saber, este que está observando, ¿quién es? Giro la mirada interna hacia el observador. ¿Quién es esta conciencia que siempre está observando? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Por qué existe? Siento una profunda curiosidad por conocer el observador. Me identifico con él porque yo soy la consciencia. Ahora ya los pensamientos, el cuerpo, las emociones no me interesan. Solo me interesa el observador. ¿Quién es? ¿Qué es? Y me quedo con él, me convierto en él, porque siempre he sido él. No precipito ninguna imagen, no espero nada. Vivo este instante de una forma inaudita, nueva, genuina. Que sea lo que haya de ser.
cada vez más cerca. El buscador se diluye en lo buscado y se convierten en uno. Vamos tirando del hilo de la consciencia. Voy tomando conciencia que soy algo mayor. Insiste serenamente. ¿Hay alguien en ti que eres tú que estás reconociendo? La conciencia, el observador, se convierte en el objeto observado. Todavía estás jugando con la imaginación. No lo estás haciendo
porque es hacer algo que nunca has hecho. No se trata de imaginar conectarte con la consciencia. No te lo imagines. Hazlo. Tienes que hacer algo que nunca antes lo has hecho y de una forma que nadie te puede enseñar. Solo tú lo puedes hacer, porque tú ya eres eso. Poco a poco vamos haciendo unas respiraciones un poquito más intensas. Ese estado de conciencia que hemos alcanzado permanece porque yo soy ese estado de conciencia. No necesito diluirme. Y siendo plenamente consciente del mundo subjetivo, del mundo objetivo, de lo espiritual, del cuerpo, todo gira alrededor mío. Yo soy la consciencia que preside todas las dimensiones. Y así permanezco. Bien, poco a poco vamos haciendo unas respiraciones más profundas. Este estado de conciencia alcanzado lo podemos mantener aún abriendo los ojos. No tiene por qué desaparecer. Yo soy el que soy. Soy esa conciencia con los ojos abiertos o cerrados. Eso es indiferente. Bien, bueno, hemos hecho un pequeño ejercicio para acercarnos a esta realidad de la que estoy comentando. Deciros que
Debes prestar mucha atención a no caer en la imaginación. Porque la imaginación nos hace creer o pensar que el ser es de una forma, es de otra, el contacto se debe producir de una forma o se debe producir de otra. Si ese dato no existe en tu memoria, ¿cómo lo vas a reproducir? Por lo tanto, no te lo puedes imaginar. No se trata de imaginarte nada. Se trata de vivir ese instante, de vivir esa experiencia sin expectativas y sin condicionamientos, ni siquiera de lo que hemos estado hablando aquí. Esto en un par de meses lo tenemos ya chupado. ¿Veis? Bien, pues si os parece, vamos a dejar aquí. Tenemos ya material para el estudio. Os iré pasando en esta semana, aparte del vídeo, otros materiales de trabajo específicos para esto. Y nada, ya tenéis, digamos, trabajo para practicar. Esto que acabo de decir lo podéis hacer de una forma formal o de una forma informal. Quiero decir, cuando tengáis un ratito, ves a ti. Cuando tengas un lapsus de tiempo que no tienes que hacer una cosa en concreto, dedícalo para ir a ti. Esto es ir a ti. Esto es ser tú. ¿No? Tranquilamente cierra los ojos y vas a ti. O sea, no se necesita una formalidad para hacer esto. Por lo tanto, no vale la excusa de decir, no es que no tengo tiempo, es que no puedo. No. En cualquier hueco, cualquier momento en que no tengas que estar concentrado en otras cosas, puedes practicar lo que se llama manifestar tu presencia. Solamente cuando tú estás en tu presencia, puedes manifestarla. Tu presencia no se puede manifestar si tú no estás en tu presencia, evidentemente. Muy bien, pues nada. Si os parece, lo vamos a dejar aquí. Comentaros de que el próximo programa, la próxima clase, seguramente la realizaremos el día, creo que es 30. Es decir, la semana que viene. Porque Nochevieja es el día 31. Ya que el día 6 es festivo, que cae miércoles. Ese día sí que lo haremos festivo porque cae justo en el día. Esto lo comentaré por el WhatsApp y así, si os parece, decidimos entre todos si os parece bien hacerlo así. ¿De acuerdo? Muy bien. Genial. Pues nada, Muy bien. un fuerte Muchas abrazo a gracias. todos Muy bien. y nos vemos en Miércoles que viene. la presencia. Muy bien. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Gracias.